Miércoles de 21 a 22 horas. En Casa Hablamos. En este caso para analizar información en caliente. Hoy a las 7 de la tarde Cristina Fernández de Kirchner hizo cadena nacional. Lo que hizo Cristina fue hacer un anuncio relacionado con la asignación universal por hijo, que va a pasar a partir de ahora de 270 pesos a 340 pesos. Un aumento en porcentaje del 26% y que da en total unos 70 pesos más. Inició en 2010 la asignación universal por hijo, en 2009 a 180 pesos y en 2010 pasa a 220 pesos. En septiembre de 2011 de 220 se va a 270 pesos y el último anuncio de aumento el anunciado hoy. El año pasado, en septiembre de 2011, cuando se hizo el anuncio del aumento de la asignación universal por hijos, también se modificó el tope de las asignaciones familiares. Es decir, no todos los trabajadores cobran las asignaciones familiares, sino que hay un tope que está establecido. El año pasado pasó de 4.800 pesos a 5.200. Sin embargo, este año no hubo aumento de ese tope, o por lo menos no se ha anunciado ahora. Y lo que sucede cuando no se aumentan los topes es que más trabajadores que consiguen aumentos por las paritarias, como todos los trabajadores, pierden este beneficio que lo cobran quienes tienen salarios menores a 5.200 pesos. Hoy los básicos de muchísimos convenios superan los 5.200, por lo tanto todos esos trabajadores están exentos de cobrar el beneficio de las asignaciones familiares. Hoy se esperaba que además pueda anunciar algún tope. Sin embargo, lo que circula es que el aumento de los topes de las asignaciones y el aumento de los topes a partir del cual se paga ganancias se anuncie una vez que la nueva CGT más ligada a la Casa de Gobierno ya esté cerrada y consolidada, y lo haga con la cúpula sindical como muestra de confianza y consolidación, digamos, para que Caló, en este caso, o el triunvirato que decían, diga, bueno, nosotros conseguimos el aumento del tope de ganancias y del tope a partir del cual se pierde el beneficio de asignaciones familiares. Es para pensar cuál va a ser el tope o cómo es que se va a considerar qué sueldos o qué salarios están a la altura de poder cobrar o no esa asignación. En realidad, para poder analizar esto de fondo, vamos a tener que tener los datos duros de cuál va a ser ese recorte a partir del cual una familia o dos cónyuges no van a poder cobrar las asignaciones. Mira, te tiro algunos datos con respecto a este tema. A partir de 2003 hasta 2007, los montos de los topes a partir del cual el trabajador perdía el beneficio de asignación familiar fue subiendo de acuerdo a la inflación y de acuerdo también a las paritarias, que en esos momentos las paritarias estaban un poco por arriba de la inflación, por eso hubo recuperación del empleo después del salario después del 2001. A partir de 2008, cuando empieza a impactar la crisis internacional, esto lo hablamos en algún programa acá, parte del costo de la crisis internacional se traslada a los salarios con más presión contributiva o con pérdida de beneficios. Esto se dio, por ejemplo, en la pérdida de asignaciones familiares por no actualizar el tope. Entre 2008 y 2011 el tope empezó a retrasarse y las actualizaciones, al no hacerse anuales y no estirarla a 17 meses, 18, incluso algún año no se hizo, comenzaron a incluir más trabajadores que pierden ese beneficio. Bueno, en relación a lo que estabas hablando, Cristina no habló de inflación, sabemos que es una palabra que no usa el gobierno, sin embargo, sí dio a entender que esperaron a este momento para hacer las actualizaciones de las asignaciones en relación a los cierres de paritarias. Dijo ella que ahora que los cierres de paritarias están hechos, que ya se sabe los salarios que van a cobrar los empleados de los distintos rubros, como que no habría razón para que se sucedan aumentos a lo largo del año. Claro, porque la inflación lo que hace es comerse ese impulso que había generado la asignación universal cuando se pagó. Digamos, esto lo explicamos también en el programa anterior, pero al trasladarse los mismos aumentos de montos mayores a montos menores, la distancia es significativa. Si nosotros tenemos un sueldo de 6.000 pesos y conseguimos un 25% en paritarias, estamos consiguiendo 1.500 pesos en mano. Si tenemos una asignación universal de 270 pesos y conseguimos un 25%, conseguimos solamente 70 pesos en mano. La diferencia es absoluta y la brecha se ensancha en lugar de mantenerse. Digamos, uno igual tendería a pensar que debería cortarse, no mantenerse, pero ni siquiera eso sucede, sino lo que pasa es que se ensancha. ¿Cómo se respira en la legislatura esto? Cristina
habla siempre en el Congreso. Cristina habla siempre del 50-50, también lo nombró. Ahora vamos a ir un poquito a eso, y si es verdad que nos estamos acercando al famoso 50-50, que es esta idea de que el reparto de las ganancias sea 50% para los empresarios, 50% para los trabajadores. Estas son palabras que circulan en los pasillos del Congreso. Se hablan estos términos de pensamiento de reparto de la ganancia total y demás. Sí, circulan. De hecho, en las propias comisiones se habla de los temas, en algunas se está debatiendo, en las comisiones de trabajo, tanto de la Cámara de Diputados como la de Senado. Por ejemplo, en diputados los asesores están analizando de nuevo todos los proyectos que tenían que ver con reparto de las ganancias de las empresas entre los trabajadores. Una vez más lo retomaron a puertas cerradas, lo están estudiando a pedido del diputado Moyano, del diputado Mongeurón, que pidieron que se tratara de nuevo. Pero bueno, hasta que no haya un aval del oficialismo para que el tema avance, sabemos que no va a avanzar. Claro. Se hace difícil pensar que el gobierno ahora le va a dar a Moyano de esta ley, que sería como un mérito propio, ¿no? Porque es un impulso de la CGT moyanista. Claro. Exactamente. Y por otra parte, en la Cámara de Senadores, esta semana, mañana mismo, se está empezando a analizar también los asesores todos los proyectos que tienen que ver con asignación familiar y asignación universal por hijo. Pero también se espera de que, es decir, este anuncio se considera como una victoria del Ejecutivo y del oficialismo. Es difícil que vaya a salir desde el Congreso. Por supuesto, lo económico se versa con lo político en la puja que hay entre el gobierno y la oposición. En casa hablamos. En casa hablamos.